Bien, acá en el segundo bloque de La Justicia de los Débiles, recibo a la doctora Bárbara Morelli, al doctor Diego Piedrabuena, donde vamos a hablar sobre este pedido de Yuri de la doctora Mariana Segura. Y tiene cosas muy inentendibles la justicia tucumana, pero una de las cosas más inentendibles que tiene es que se premie este tipo de jueces con ascensos a cámara. Ni hablemos de que la doctora Brano ocupe el primer lugar en una terna para ocupar la Cámara de Familia. La verdad que la justicia tucumana deja mucho que desear, pero en esto que deja que desear hay que hacer una reflexión. En el día de ayer, Bárbara, se le presentó un pedido de Yuri contra la doctora Mariana Segura, que es la jueza actuante en el caso de Julián Jiménez. Y no solamente eso, a partir de ahí hubo una catarata de gente que se acercó con denuncias contra la doctora. Sí, sí, la verdad terrible. Y eso que todavía no hicimos ningún pedido formal a través de las plataformas de la Fundación para pedir que todos los que tengan algún tipo de caso se acerquen, como hicimos en algún momento con Marisa Graham, la Defensora Nacional. Así que sí, terrible. Y no estamos hablando solo de casos... No, ahí. ¿Ahí? Sí. Hola. ¿Sí? No estamos hablando solo de casos puntuales, quizás de alguna vulneración de derechos de chicos, que todas son terribles, pero simples, sino estamos hablando de casos terribles en los cuales están en juego la vida de los niños. Bueno, en este caso, en el caso de Julián, estamos hablando de un caso en el que el resultado es la muerte y el resultado habla por sí mismo. Usted, doctor Piedrabuena, colaboró con la Fundación Morelli. ¿Qué sensación le deja cuando ve el expediente, cuando ve la actuación de un magistrado? Usted que ha sido magistrado, ¿qué sensación le produce? A ver, esto es una clara demostración de algo que vos ya me has escuchado hablar, del tema de cómo los colectivos atropellan individuos. Acá, claramente lo que se ve, hay una jueza ideologizada, y esta ideologización que tiene que ver con el género y todo lo que es la perspectiva de mujer, ha tapado lo que es la perspectiva de infancia. Yo suelo decir, esta especie de metáfora que utilizo de que los colectivos atropellan a los individuos, nunca mejor vista en el caso de Julián. Acá claramente vos que veías a un niño que quedó del otro lado de lo que es un colectivo. Y si uno quiere defender una minoría, lo que yo siempre digo, no hay minoría, más minoría que el individuo. Claro, digamos, cuando hablamos de colectivo hablamos sobre todo de un colectivo que representa un pensamiento. Ese pensamiento es llevado a sentencias, a resoluciones y a formas de manejarse de la justicia. ¿No se vuelve extremadamente peligroso? Mira, acá yo contaba a mí me llamaron para asesorar y dar mi opinión respecto a lo que veía del trámite que había tenido el proceso de Julián en lo que era la cuestión de la tenencia y todo lo que tenía que ver con el cuidado del niño. Se ven dos cosas. Por un lado se ve el tema del incumplimiento de los deberes por parte de la jueza de aplicar todas las leyes que tienen que ver con la niñez, de escuchar al niño, escuchar al padre, ver el lugar donde estaba, pedir un psicológico a la madre, todas estas cuestiones que hacían al cuidado del niño y disponer medidas de protección para el niño. Y por el otro lado lo que se ve claramente es un trato desigual frente a la ley, que también esto está denunciado. ¿Por qué está denunciado esto? Porque es evidente que el tratamiento que se le dispensa a Cristian, el papá de Julián, tiene que ver con su condición de hombre. Nosotros como ejemplo, lo que yo decía y que está puesto incluso en la denuncia como un ejemplo para que se entienda de lo que hablábamos, decimos, ¿qué hubiera pasado si los roles hubieran sido al revés? Si el agresor hubiera sido el hombre, hubiera sido Cristian en este caso, la persona que fue a la casa con un arma, disparó un arma, porque acá por ahí mucha gente no lo sabe, pero entre los hechos de violencia que se denunciaban de esta señora, lo que se hablaba es que la señora había ido en un momento con un arma y dice que se le escapó un tiro. Ahora, habiendo una discusión con un arma sobre un arma, que era su arma reglamentaria porque era policía, la misma arma con la que termina matando a Julián, arma que la policía le había sacado y que inexplicablemente después se la devolvió. Pero nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado si el policía hubiera sido Cristian y hubiera ido a la casa con un arma. ¿Qué hubiera pasado? Lo más probable es que no solo que no le hubieran dado al chico, Cristian hubiera estado preso seguramente. Bueno, acá no se dispuso ninguna medida. Simplemente se le llamó la atención y se le dio licencia psicológica en la policía. Pero no contento con eso, le dieron el chico igual. Y como el abogado de Cristian y Cristian insistían en que
esta señora tenía problemas psicológicos, le dijeron, bueno, cuando pueda señora vaya y hágase un examen psicológico. Yo decía, pero ¿cómo? ¿No le hacen un examen psicológico previo a darle, como condición previa para darle al chico? No, llévese al chico y cuando pueda hágase un examen psicológico. De hecho no lo hizo nunca, le intimaron en varias oportunidades. Ahora yo pregunto, en el hipotético caso de que Cristian hubiera sido el agresor, hubiera ido con un arma y no hubiera ido preso, ¿le hubieran dado al niño sin un psicológico? Y si le daban el niño sin un psicológico y le decían, vaya a hacer su psicológico después, y no iba porque no quería, ¿se lo hubieran mantenido y se lo hubieran dejado que lo siga teniendo? Seguramente la respuesta es no, hubiera sido un escándalo si hubiera pasado. Seguramente estaríamos ante un escándalo. Doctora Morelli, sus impresiones cuando ve el accionar en el expediente de la doctora Mariana Segura que puede aportar... Te voy a corregir, es Andrea. ¿Andrea? Fabiana. Andrea Fabiana. Gracias por la corrección, porque yo estoy con Mariana Andrea Segura. Ay, sí, desde ayer que estoy. Desde ayer que estoy, no sé por qué. Es más, hoy posteo un afiche Sí, de... Mariana. Bueno, pero ahí está bien el nombre. Doctora Morelli, su impresión cuando ve el accionar de la doctora Segura en el caso de Julián, específicamente. Y la verdad no me sorprende porque vemos el mal accionar de muchos magistrados en muchas provincias y en muchos lados, entonces no me sorprende. Más en los expedientes de familia siempre vemos esto de que no se hacen los socioambientales. Por ejemplo, en La Rioja pasa mucho que no tendría que pasar, pero que los expedientes todavía son a papel y que se pierden expedientes misteriosamente para no perjudicar al compañero. Entonces estas cosas y las vemos en muchos lados, en muchas provincias. En Capital Federal también se ve, quizás un poco menos, porque hay un poco más de presión política y judicial, pero no me sorprende el mal accionar. Bueno, acaba de decir algo que es ventral en esto, que tiene que ver con las decisiones políticas, la presión política que se puede ejercer. Desde la Fundación se va a intentar allegarse al sector político del gobierno de la provincia para poner sobre conocimiento lo que está sucediendo, porque desde hace 6 u 8 meses la Fundación viene trabajando en Tucumán y lo que se ha podido, creo que lo que se ha podido ver es la irregularidad que está sucediendo en la justicia tucumana. Vamos a utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance y que podamos hacer para que esto no vuelva a pasar, o sea, que el caso de Julián sea un precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Ni acá ni en ningún lado en lo posible, ¿no? Bueno, pero tenemos en La Rioja, por ejemplo, después del caso de Zoe, estamos tratando que después del caso de Zoe no vuelvan a ocurrir estas cosas. Pero en este caso, después del caso de Julián, vamos a tratar de que esto no vuelva a ocurrir, porque es más, nosotros estábamos ahí en la legislatura y a la vuelta estaba ya con una semana en juicio otro caso de filicidio terrible, en el cual la justicia le dio a la niña a una persona que no era de la familia. Sí, bueno, A la supuesta madrina, porque madrina legalmente no era supuestamente. Entonces, fue a la comisaría, dijo, me llevo a la nena, y se llevó a la nena. O sea, podría haberla vendido, traficado, bueno, más allá de cómo terminó esa criatura, ¿no? Pero vemos que la justicia entrega a los chicos como si fueran caramelos. A ver, hay una cuestión, vos ya me has escuchado hablar, que tiene que ver también con esto de la perspectiva de género o ideología de género, que en realidad ideología y perspectiva de género son dos caras de la misma moneda. Porque en realidad la ideología es lo que está atrás y la perspectiva es la mano ejecutora, es esa forma diferente de mirar. Cuando hablamos de perspectiva hablamos de, como el dicho ese que dice que nada es cierto, ni nada es verdad ni es mentira, sino todo depende del color del cristal con el que se lo mira. Bueno, eso es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una distorsión de cómo se mira la realidad. Pero yo suelo decir, y vos me has escuchado ya más de una vez, que vos hablabas recién de la política. La perspectiva de género, la ideología de género no es más que política, es política. Y el problema de que cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la justicia sale por la ventana. Ese es el gran problema que vos tenés. Vos terminás teniendo resoluciones en casos que no se adecúan a la ley ni a la justicia. ¿Por qué? Porque son decisiones de carácter político y eso no es justicia. Ahora, cuando una ideología política se aplica, no solamente en familia, simplemente hoy estamos hablando más de familia porque es lo que nos ocupa, pero transversaliza la justicia, esos jueces que aplican, en lugar de aplicar el derecho, aplican una ideología política, ¿no se vuelven tremendamente peligrosos para la sociedad? A ver, no sé si te quiere contestar Bárbara, que Bárbara por ahí tiene mucha experiencia en esto porque los vive viendo en todas las provincias. Lo que vos considerás peligroso o no peligroso, a ver,
no es que se vuelven así los jueces. Yo no sé si todos los jueces realmente son así, y realmente no creo que todos piensen así. Lo que sí es verdad que hay grandes lobbies que al que no es así lo obligan a hacer así, porque ¿qué ocurre? A ver, con esto de la perspectiva de género, es muy probable que si no adecuándose a la perspectiva de género hay un fallo y ese fallo tiene consecuencias ulteriores, es probable que ese juez lo destituyan. Ahora, cuando el fallo se adecua a esta ideología o a esta política, no importa las consecuencias que tiene porque se adecuó a lo que son los grandes lobbies. Es más, de hecho, muchos de estos casos se invisibilizan. Yo quisiera que te cuente, Bárbara, los casos que conoce de filicidios en el país y cuántos van en el año. Y vos te vas a dar cuenta de que están invisibilizados, que no los ves en los medios, porque no es lo que se quiere informar, lo que se quiere informar es otra cosa, y eso es el gran problema que hay. Voy a insistir con la... Me acordé, mirá, Voy a insistir con la pregunta, Bárbara. ¿No son personas totalmente peligrosas jueces que aplican una ideología política en lugar del derecho? Bueno, ahí el doctor fue políticamente correcto. Como yo acá Por no eso soy como abogada, yo acá soy como la fundación, pregunta. yo puedo hablar libremente. Sí, para mí son totalmente peligrosos, porque si estamos hablando de la vida de niños, es peligroso el accionar, porque si vos le sacás la guarda a un papá que realmente se ocupa y está dando todo, porque tengo padres que venden la casa, el auto, que hipotecan su vida para poder ver a sus hijos, y se lo sacás y se lo das a la madre, y de repente cuando la justicia después de años pasa a veces que se da cuenta de que está mal con la madre, y se lo dan al padre, después tenés el caso Arcoiris, que la madre se lo secuestró con ayuda del gobierno, y la tiene ahí, y la vas a buscar y es capaz de matar a la hija antes de entregarla. O tenemos casos como el de Zoe, que cuando tenía que volver con la familia paterna, la mató y la prendió fuego. Entonces, son casos que vos me decís, a veces se dan cuenta, hay una luz de esperanza que se dan cuenta y hacen algo bien, o no lo hacen bien, pero el desenlace es el mismo. Está bien, entonces coincidimos que son jueces Sí. peligrosos, son magistrados Sí. peligrosos. De todos modos, más allá de las correcciones políticas, se entiende... Yo quiero entiende. aclararte esto no es un tema de una corrección política. A mí no me gusta colectivizar. O sea, yo no puedo meter a todos los jueces porque de hecho yo he sido juez y yo no era así, y conozco jueces que no son así. No es cierto que no podemos colectivizar y decir todos los jueces. Lo que sí es verdad que hay un gran sector que yo creo que les han quemado la cabeza con esto. Y Claro, por no ahí hablamos de todos es los eso. jueces, porque tenemos en La Rioja, por ejemplo, a Gisela Flamini, que es una chica que no tiene ni 30 años y está yendo en contra de la corriente de toda La Rioja y está hablando de falsas denuncias, fue la que firmó el allanamiento a la casa de Malena, y tenía después presiones del mismo expresidente de la Nación de que dé de baja el orden de allanamiento y estuvo desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana hasta que ella tuvo que desistir. No sabe por qué, ¿no? Pero hay jueces que realmente van en contra de esta ideología y que realmente son éticos. Bueno, pero hay una parte que ahí no... está el problema. El problema de lo que vos acabas de decir, lo que vos contabas en el medio, es un sistema que está cooptado. O sea, hay un sistema que está cooptado y realmente a los jueces que quieren ir en contra muchas veces les pasa esto, que se sienten que están peleando contra un sistema que está cooptado por estos lobbies. Y esto es un problema, este es el problema de fondo. Yo no sé si es tanto las personas, sino que es un sistema que está permeabilizado con esta cuestión. Bueno, si en algún momento dejé traslucir que hablaba de todos los jueces, pido las disculpas del caso, porque en realidad, de verdad no hablaba de todos los jueces. Claro, estamos hablando No, puntual de estaba- casos de vulneración de derechos y filicidios. No, incluso yo estaba hablando de aquellos jueces que imponen una ideología, aquellos jueces que imponen la ideología política por sobre el derecho. Ahora, hoy estuve haciendo una mirada, y esto no lo saben, así que no he tenido oportunidad de hablarlo con ustedes, así que hace una pregunta que no lo charlamos en ningún momento. Conmigo no charlaste nada. de la Nada, pregunta. con el doctor de Piedrabuena y con Bárbara tampoco, no hemos charlado, solamente un antecedente que me gustó discutirlo y que ahora lo voy a traer. Pero analizando el tratamiento de la Comisión de Juicio Político de la legislatura de Tucumán, uno se encuentra que en muchos casos dilatan las decisiones sobre los jury como una forma de que se apague, que se vaya perdiendo interés sobre el tema. Y uno de los argumentos que yo encontré muy utilizado por la Comisión de Juicio Político es que se trata de cuestiones jurisdiccionales donde había una instancia superior que lo podía resolver, por lo tanto no procede el juicio político. Que es una forma fácil, se lo digo a la gente que nos está escuchando, de decir, miren, había una instancia superior y si el juez actuó mal, alguien lo podía corregir. Ahora, cuando hay un resultado de muerte que no se puede corregir el juez porque no hay instancia superior,
¿aplica o no aplica la cuestión jurisdiccional? A ver, vamos a dividir dos cosas. Primero, lo que estamos hablando del incumplimiento de los deberes de un funcionario no es una cuestión jurisdiccional. Yo coincido, de hecho yo he sido también asesor de un jurado de enjuiciamiento, no en esta provincia, en Neuquén, antes de ser juez, también fui asesor. Y conozco muy bien esto y estoy de acuerdo en que un juez no puede ser juzgado por su fallo, porque si no irías contra la independencia del juez. Pero eso es otra cosa. Una cosa es que vos no te guste el fallo, o que el fallo no se adecue a lo que vos pensás, o que haya otros jueces incluso que piensen diferente. De hecho, una decisión se anule no quiere decir que el juez haya actuado mal. O sea, puede haber otra visión, puede haber otra interpretación de la ley. No estamos hablando, estamos hablando de incumplimientos severos. Son situaciones donde la sociedad pierde la confianza en la justicia porque son tan severos, sea los casos que vos perdés la confianza. O sea, la administración de justicia lo que le tiene que dar a la gente es una confianza de que si yo voy a la justicia y voy a tener una respuesta adecuada. Obviamente que cuando hay una resolución, si vamos vos y yo a litigar, nos van a dar la razón a mí o a vos, a uno de los dos. Y uno de los dos no se va a ir tan conforme, porque probablemente los dos creamos que tenemos razón. Pero mientras esa decisión sea ajustada a derecho es otra cosa. Ahora, cuando vos ves fallas gigantes dentro de la justicia que son inexcusables, que son inentendibles, o sea, un juez que le estás diciendo, mire, como el caso de Julián, la madre fue con un arma, la madre le hace daño al nene para hacerle daño al padre, la madre hace esto, la madre hace aquello, mínimamente tome alguna medida. Después puede ser que el sistema falle y que no pueda. Y después hay otra cosa, acá que usted está olvidando, hay un principio general del derecho, que es el que causa un daño por su culpa o su negligencia debe responder por él. Y en esto yo no estoy tan de acuerdo que un juez tiene que estar exento de esto. A ver, si un juez por su negligencia, su impericia, su culpa o por alguna razón que sea atañable a él, causa un perjuicio, debe responder por ese perjuicio, porque si no tenemos personas que están exentas de responsabilidad. Y me parece que justamente la función de magistrado es una función con muchísima responsabilidad. Es más, yo estoy por ahí en las antípodas de mucha gente que critica que el juez cobre muy bien. Yo creo que los jueces deben cobrar muy bien. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, junto con ese cobrar muy bien, tiene que haber una responsabilidad muy fuerte. Claro. Y esto implica ser responsable por las decisiones que toman. O sea, y esto es lo que uno exige de un juez. O sea, no es simplemente tomo una decisión como si fuera a decir que compro una leche de una marca o la leche de otra marca cuando voy al supermercado. No es esto, está decidiendo sobre la vida y los bienes de la gente, sobre la libertad de la gente. Está diciendo sobre cosas importantísimas, cosas que no se pueden reponer de la gente. Entonces, esto es importantísimo. Hoy hablábamos con Bárbara, porque ella no es de Tucumán, en aquel momento no estaba tan interiorizada, estuvimos hablando, y comentaba sobre el caso de Paola Tacacho, que derivó en la remoción del juez Francisco Pisa. Juez Pisa, bueno, rápidamente, lo resumo rápidamente por qué lo traigo acá. Paola Tacacho había hecho una cierta cantidad de denuncias porque temía por su vida. Dice el juez que más medidas cautelares de protección de personas había emitido era el juez Francisco Pisa, si bien participaron otros jueces. 16, eso es lo que quería remarcar. El juez Francisco Pisa emitió 16 medidas cautelares de protección de personas. Todo lo que estaba al alcance de ese juez se hizo, porque no era imposible colocarle un policía todo el día o a cada persona que da una denuncia, colocarle un policía, y tampoco el asesino de Paola Tacacho podía ser hospitalizado por la ley de salud mental que está vigente en Argentina, que dice que las personas con problemas de salud mental no pueden hospitalizarse. Mayores de edad pueden elegir si quieren o no. A ver, bueno, yo te voy a interrumpir ahí. Sí. Pero acá hay una gran diferencia en eso. Hay una gran diferencia. Iba al fondo. No, ahí tenemos que ir al punto. Hay una gran diferencia. Para que... La víctima fue una mujer. O sea, y acá tenés la cuestión. Ahí está, acá ahí se quería llegar. Fue un niño en manos de una mujer. Este es el problema. Que acá se elige qué nos escandaliza y qué no nos escandaliza. Claro. El caso del juez Pisa, la verdad, yo no estaba acá en la provincia, vos sabés que yo volví hace poco a la provincia, sí lo conozco a través de los medios, o sea, pero el caso fue visibilizado porque representaba colectivos muy fuertes, donde decidieron hacer esta, más allá también de los entremeses políticos, porque yo creo que había otras cuestiones políticas que no vienen al caso de la cabeza. Querían la cabeza de alguien, por eso bueno, lo destituyeron. Hay un jurista muy conocido acá en el país que dice que el Poder Judicial necesita cada 5 años tirar un juez a la hoguera para depurar sus pecados.
O sea, que esto de alguna manera también es cierto. Los ¿Cuántos pecados años de todos, pasaron ya? lo tiramos al volcán, tiramos a alguien al volcán y solucionamos Sí. los problemas. Es la forma de cada lustro, matamos a un juez y de ahí purificamos el sistema. Pero más allá de esto, yo creo que había cuestiones de fondo políticas también que tenían que ver con el juez que por ahí le molestaba a alguien. La verdad, es un poco más profundo. En este caso, lo que vos ves que no hay ese escándalo porque no están detrás de los colectivos. Entonces, esto es lo que ocurre. Acá vos estás hablando de donde la víctima es un niño y la victimaria es una mujer. O sea, más allá de que es una mujer extinta hoy, porque los que no saben del caso de Julián, la mamá se pegó un tiro, no falleció en el momento, falleció un mes después de esto a consecuencia de ese tiro. Pero más allá de que esté viva o no esté muerta, probablemente si hubiera sido un varón contra una mujer o un varón contra un niño, estaríamos hablando de otras cosas. ¿Por qué? Porque esto es el problema político. O sea, contamos y mostramos solamente lo que nos interesa y no lo que es grave. O sea, la gravedad no depende de la gravedad real del hecho, sino de lo que políticamente yo quiero mandar como mensaje. Nos vamos acercando hacia el final. Cuando vos viste el caso de Paola Tacacho, que lo charlamos brevemente, ¿qué impresión te dejó en cuanto a cómo se mide una cosa y otra en la provincia de Tucumán? Y lo mismo que veo de la jueza, o sea, que la perspectiva de género llega a todos, porque lo poco que pude ver, porque no vi el expediente ni nada, solo me guié por noticias periodísticas, vamos a aclarar, pero plantea que el juez dio botón antipánico, dio órdenes de restricción. En la tercera o cuarta denuncia que ella pone, porque ya estaba cansada de que este alumno la acosara, tuvo custodia policial 3 meses, o sea que se dieron muchas medidas para que ella esté a salvo. Pasó lo que pasó, se podría haber evitado o no, no sé si se podría haber evitado, pero el tema es, llegó hasta el punto de que lo destituyeran y de que todo el país hablara de ese caso porque era una mujer, porque ahí había violencia de género. Entonces, no es lo mismo que pasa con los 36 femicidios que tenemos en el año, lo que tenemos en lo que va del año, y en los 140 y pico que tuvimos el año pasado. Entonces, de eso no se habla. Entonces, vemos que realmente hay una cierta discrepancia en que los niños no importan. Acá los niños no importa lo que pase. ¿Cuál es el compromiso que va a tener la gente de Tucumán con el trabajo de la Fundación Morelli, ahora que está desde hace un tiempo acá y que se está interiorizando de lo que pasa? Y esto tiene que ver porque han pasado mucha gente de alto perfil, pero cuando la gente se ha acercado no ha encontrado respuestas, cosa que no está pasando, lo doy fe, veo que la Fundación Morelli da respuestas, de hecho está motorizando este juicio político, se está interiorizando de lo que pasa con la jueza Segura y sus casos. Pero si tuvieras que hablarle a la gente, ¿qué compromiso tiene la Fundación Morelli con la sociedad tucumana para que pueda confiarle la posibilidad de que enfrente este mal que estamos atravesando? Y el compromiso es 100%, todos estamos comprometidos acá como en todos lados. Me da mucha lástima escuchar, como lo he escuchado a Cristian comentar, que se ha acercado a una figura que hoy es muy importante, o por lo menos se dice que es muy importante en el tema de niñez, que pasó por lo mismo, que pasó por un filicidio, que no ocupen el tiempo que tienen que ocupar en realmente defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como dicen. Porque la gente se acerca con esperanza cuando se acerca a alguna organización o se acerca a nosotros, como la última esperanza en realidad, porque quizás pasaron por tantos abogados, por tantos años de estar en la justicia, que se cansan y quizás nos ven como la última esperanza. Entonces, el mensaje que nosotros damos es que nos vamos a comprometer 100%, como lo hacemos con todos los casos, y lo venimos haciendo hace 77 años y 4 generaciones, y en los casos en los cuales nos comprometimos, estamos accionando. Quizás no tan rápido, porque yo tendría que haber estado acá hace 2 meses, pero bueno, en el transcurso que nosotros podamos y que podamos hacer todo, estamos comprometidos. Yo te voy a decir una cosa acá para cerrarlo. De esa persona que nombraste, yo ya lo diagnostiqué y me voy a patentar la enfermedad que le descubrí que tiene. Para mí tiene síndrome de Bloomberg. Ah, bueno, sí, en algún momento lo hablamos en una charla de café. Doctor Piedrabuena, ¿las defensorías oficiales también están contaminadas de esta perspectiva de género? A ver, la perspectiva de género ha contaminado todos los sectores de... ¿Incluido el Colegio de Abogados? Obviamente, sí. obviamente. Vos tenés esto es parte No del sé de acá, progresismo. pero yo me digo en general, Esto ¿no? es parte del progresismo. Yo pregunté de acá. A ver, bueno. es parte del progresismo. O
sea, esto ha calado muy profundo en la mente, sobre todo de las generaciones más jóvenes que nosotros. Yo soy un tipo más grande, tengo un tipo de tu edad, o sea, pero sobre todo en las generaciones más jóvenes ha calado de forma muy profunda. Bueno, yo soy muy crítico de muchas leyes estas de género, del tema de las capacitaciones que se obligan. Hay capacitaciones que se han obligado, y seamos sinceros, dentro del Estado, que son para darle trabajo a la militancia, para pagarle un sueldo a la militancia, porque no cumplen ninguna función. Yo, con todo el respeto del mundo, estas leyes de género, cuando a mí me dicen que a un juez lo tienen que capacitar sobre violencia de género, yo digo, ¿de verdad a un tipo que llegó a juez le tienen que explicar que la violencia contra la mujer está mal? Si le tienen que explicar esto, yo me tengo que preguntar cómo llegó a ser juez esa persona. Es una locura lo que te están diciendo. ¿No está Señor, mal la violencia? obviamente, yo soy enemigo de calificar la violencia, de ponerle motes a la violencia. Que violencia doméstica, que violencia de género. La violencia es violencia, y lo que nosotros tratamos es de pacificar a la sociedad, de buscar esta armonía social, de buscar erradicar la violencia. O sea, pero el tema de ponerle motes, parece que hay violencias que son más importantes o que merecen mayor visibilidad que otras. Y esto es lo que vos ves en el caso de Julián, que es lo que nosotros denunciamos. De hecho, cuando yo hablaba del tema del tratamiento desigualitario, o sea, no solo yo me quedé con la parte que te contaba que hubiera pasado si fue al revés, pero yo no te conté una anécdota del caso de Cristian. A Cristian, en el medio de ese procedimiento, la jueza le pone una medida de restricción de acercamiento a él. ¿Sabe por qué le pone una medida de restricción? Porque la señora que mató a su hijo después dijo que se sentía violentado por él. ¿Y sabes por qué se sentía violentado? Porque eso está en el expediente. Porque dice que él pasaba con su nueva pareja por la puerta de la casa y ella se tenía que meter adentro porque sentía vergüenza. Y eso sentía que era una forma de violentarla. Y por esto le pusieron una medida cautelar. O sea, vos estabas diciendo, esta señora vino con un arma a mi casa, tiró un tiro, y no le pone ninguna medida, y la otra señora dice, pasa por la puerta de mi casa y me siento mal. Ah, bueno, señor, usted, medida cautelar. Y a la señora le damos el hijo. Quédese tranquila, señora, vaya al psicólogo cuando pueda. La verdad que esto es la locura. Esto es la locura, porque en este caso, este es un caso donde vos lo ves en forma, ¿cómo te diría?, ostensible, es una forma muy gráfica, porque es tanta la diferencia de una violencia a la otra que no podés dejar de verlo. Pero esto pasa todo el tiempo, entonces vos le das más importancia a una violencia, depende de quién la ejerce y contra quién es, y no de lo que está pasando, y no del riesgo que vos ves. Una persona con un arma, o sea, que va a una discusión con un arma y saca un arma en una discusión. A ver, yo personalmente, yo no creo que se le haya escapado a esa señora un tiro. Pero vamos a creerle que se le escapó un tiro. ¿Qué hacía con el arma en el medio de una discusión? Nadie se preguntó esto. Es una locura. Aparte era una persona a la que el Estado le había dado un arma. Bueno, no sé. Doctor Piedrabuena, para... No me hagas indignar. No, Ya que se me enoja. doctor Piedrabuena, si tuviera que hablar de la sociedad, esa cámara está ahí enfrente suyo, es totalmente suya, el tiempo que necesite. ¿Qué le diría como profesional, como juez que fue, como hombre, pero por sobre todas las cosas, como integrante de una sociedad que hoy siente desprotección cuando se acerca al lugar que debería protegerla? ¿Qué podría decirle usted a la sociedad, doctor Piedrabuena? A ver, teniendo en cuenta lo que pasó en este caso, hay cosas que son esenciales. Primero, escuchar a los chicos, escucharlos. Hay un montón de profesionales dentro del Poder Judicial que tienen la capacidad para ir a hacer un socioambiental, para ver las condiciones donde está. Tenés equipos de psicólogos, asistentes sociales, licenciados en trabajo. Tenés un montón de gente que puede ver y pueden analizar la situación. Hacer hincapié en esta cuestión y analizar los casos específicos, no colectivizar, no decir que los casos son genéricos, no creer que todas las mujeres son víctimas ni todas las mujeres son victimarias. Si hay mujeres que son víctimas, nadie lo discute esto, pero también hay mujeres que son victimarias. Entendamos que la violencia no tiene género, la violencia no tiene edad, la violencia no tiene nombre, la violencia es violencia. Esto tenemos que entender. Y los jueces lo que tienen que ver es analizar con la dedicación que impone su cargo y la responsabilidad, que esto ya le hemos hablado, que impone ese cargo, analizar cada caso como único, no como un colectivo. Muchísimas gracias, doctor Piedrabuena. Bárbara Morelli,
también es casi un desafío muchas veces hablar hacia la sociedad, pero si tuvieras que decirle algo, ¿qué mensaje le dejarías a la sociedad de Tucumán? Que no pierda la fe en la justicia, que realmente busque profesionales que estén a favor de los niños, porque hay muchos acá, que realmente busque organizaciones que realmente estén para ayudar, que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar realmente y muchos profesionales que están dispuestos a ayudar desde la problemática y en defensa de los niños con una perspectiva de niñez como corresponde. Así que bueno, nosotros estamos acá para lo que necesiten a través de las redes sociales, cuando nosotros venimos para acá, y en lo que nosotros podamos ayudar, vamos a ayudar. Bueno, no suelo ser yo quien después del invitado haga un cierre. Hoy voy a cambiar eso, porque voy a hablarle no a la sociedad tucumana, voy a hablarle directamente a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán. Es hora que ustedes, señores, que han sido votados, que están ahí por la voluntad popular, le den respuestas a la gente, le den respuestas a la sociedad. Cada vez que ustedes buscan una excusa, cada vez que ustedes buscan un motivo, un argumento, cada vez que ustedes leen la ley de atrás para adelante, o de arriba para abajo, pero no como se debe leer para proteger a un juez, están desprotegiendo a las personas que están a su alrededor. Esta es una oportunidad en donde ustedes pueden mostrarle a la sociedad tucumana que están dispuestos a que la justicia sea justa. Y esto no es una redundancia. La justicia debe ser justa. La justicia debe estar anclada y basada en el derecho positivo que nos rige y todos debemos estar por debajo de esa justicia de la misma forma. Es la oportunidad que tienen ustedes, que en algún momento lo tuvo el contador Osvaldo Jalo, con quien tengo una gran simpatía, pero no puedo dejar de mencionar que él aceptó la renuncia de una jueza altamente discutida, con actuaciones que eran muy polémicas y que pusieron en riesgo la vida de menores. Hoy tienen ustedes la oportunidad de mostrar a la sociedad tucumana que no van a permitir que vuelvan a suceder casos como el de Julián Jiménez. Y no estamos hablando solamente de la actuación de la jueza, porque el resultado de su actuación habla por sí mismo. Hoy Julián no está con nosotros. Hoy Julián es víctima de la inacción, que parte de esa inacción es responsabilidad del arco político a quien yo le estoy hablando. Ha sido un placer contar contigo, Bárbara Morelli. Un placer, como siempre, Diego Piedrabuena. Tu alma de profesor te sigue a todas partes. Siempre nos das unas clases magistrales cuando estás acá. Bárbara, sabés que contás con mi persona y también con este programa, con la justicia de los débiles en general, para colaborar con la Fundación Morelli. Lo vamos a hacer siempre que esté a nuestro alcance y decirle a la sociedad que no tenga miedo, que es hora de escuchar su voz. Gracias por acompañarme esta tarde con este programa en donde la verdad he pasado por todas las emociones. Muchas gracias, Cristian, por haber estado esta tarde conmigo. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo martes.